Hola, soy Ray Flores, delegado de Nuevo León de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, y esta es la lección 1 en solución de problemas específicamente de geometría para aquellos que están pensando en entrenar o prepararse para la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Entonces, como problema inicial, vamos a tomar el siguiente problema. Ok, este es el problema que vamos a trabajar, y la primera lección tiene que ver con cómo leer un problema, especialmente los problemas de Olimpiada de Matemáticas. Bueno, lo primero es que no debes de leerlo como si estuvieras leyendo el periódico o una novela, así nada más, sea un triángulo ABC, los puntos de E están dentro de los segmentos de S. No. Los problemas de Olimpiada tienes que leerlos despacio, con paciencia, y una recomendación personal es leer una frase a la vez. Por ejemplo, en este problema, la primera frase dice, sea un triángulo ABC, y normalmente siempre que leas una frase tienes que hacer una pequeña pausa y tratar de hacer una representación o algo que veas en la mente de lo que te está diciendo el problema. En el caso de los problemas de geometría, las representaciones pues, son relativamente fáciles. De hecho, por eso empiezo con problemas de geometría, porque pues, simplemente es hacer una figura basada en lo que dice la primera frase. Dice sea un triángulo ABC. Entonces mi recomendación es detente, saca una hoja de papel y dibuja un triángulo ABC. Ok, vamos a dibujar un triángulo ABC. Vamos ahorita, realmente no sabemos absolutamente nada del triángulo ABC. Eso significa que realmente pues los vértices pueden estar en cualquier lugar. No sabemos si el triángulo es equilátero, isósceles, escaleno, rectángulo. No sabemos absolutamente nada. Pero bueno, conviene simplemente trazar por primera vez un triángulo y luego esperarnos para ver qué más dice el problema. Bueno, la segunda frase es la siguiente. Dice, empieza aquí y dice, los puntos D, E están dentro de los segmentos BC, AC respectivamente. Esta frase puede confundir a algunos de los jóvenes, especialmente a los niños, porque tiene una estructura medio extraña que a veces no se usa tanto en español y se caracteriza por la palabra respectivamente. ¿Qué significa respectivamente? Bueno, cuando vean respectivamente significa que están juntando dos o más frases que son muy similares para juntarlas en una sola. En este caso, lo que está sucediendo es que tengo estos dos pedazos de información que para no ponerlos por separado, los junto en una sola. Es decir, el punto D está dentro del segmento BC y el punto E está dentro del segmento AC. Cuando tengo dos frases, o podrían ser tres o más, y tienen la misma estructura, lo que uso es junto estas dos en la frase que está arriba. Entonces aquí lo que tengo que dejar claro para aquellos que les suene medio rara esta construcción es que esta frase de arriba de los puntos de E están dentro de los segmentos BC, AC respectivamente, tiene el mismo significado que estas dos frases juntas. El punto es que el punto D, valga la redundancia, está dentro del segmento BC y el punto E está dentro del segmento AC. Obviamente, como siempre, hacemos una pausa y buscamos agregar esta información en nuestra figura. Muy bien, entonces, como les decía, los puntos D y E están dentro de los segmentos BC y AC, es decir, el punto D está en el segmento BC, este sería el punto D, y el punto E está dentro del segmento AC, por A. Aquí es importante darnos cuenta que no nos están diciendo exactamente en dónde está el punto, simplemente nos están diciendo que D está dentro del segmento, o sea, lo que sí es que está en algún lugar aquí adentro, y que E está acá adentro. Es decir, no podemos saber si es punto medio o en qué lugar está exactamente. Entonces solamente tenemos la posición y, como les recordaba, tampoco sé cómo está el triángulo. O sea, no sé de qué forma tiene el triángulo tampoco. Cualquiera de estas figuras podría ser entonces la que me da la información. Para poder continuar, pues necesito seguir leyendo el problema. Muy bien, la siguiente frase empieza aquí en el punto F y termina hasta acá, hasta el ángulo CB. ¿Sí? Esta es la frase. Y lo que dice es, el punto F es tal que AF es bisectriz de CD y BF es bisectriz del ángulo CB. Ahora bien, en esta frase, como es un poquito larga, de hecho voy a recomendar, incluso a lo mejor la podemos partir en dos, ¿sí? Sobre todo para aquellos que no ven a la primera toda la información, hay mucha información nueva aquí. Esto de leer una frase a la vez, como decía, es máximo una frase a la vez. O sea, realmente hay casos en donde una frase completa es muy larga y es preferible detenernos antes.
Entonces, me voy a detener en la primera frase, en esta. El punto F es tal que AF es bisectriz del ángulo CAD y vamos a interpretarla geométricamente. Bueno, entonces lo que nos dice es que el punto F es tal que AF es bisectriz del ángulo CAD. Lo primero que tenemos que localizar es el ángulo CAD realmente. Para eso vamos a tener que trazar la recta AD para que veamos aquí el ángulo CAD, que lo voy a marcar por aquí en verde. Ese es el ángulo CAD. Y si nos dice que AF es la bisectriz, o más bien F es tal que AF es bisectriz, pues significa que F tiene que estar sobre esta línea que es la bisectriz del ángulo. Espero que sepan que la bisectriz parte o corta un ángulo en dos partes iguales, es decir, es como el eje de simetría de este ángulo de aquí. Entonces, F lo que sabemos es que está sobre esa bisectriz. Pero, otra vez, tengo que aclarar, no sabemos en dónde está F, no sabemos en dónde está D, no sabemos dónde está E, ni tampoco sabemos dónde está el resto de los puntos. Entonces, por el momento, solamente podemos quedarnos hasta aquí y tenemos que continuar con la lectura del problema. Ok, si recuerdan, esta frase la habíamos partido en dos y la segunda parte también es muy similar a la anterior. Nos dice que BF es bisectriz del ángulo CBE, entonces vamos a ponerlo también directamente en nuestra figura para terminar con esta parte de la información. Muy bien, entonces F estaba en esta bisectriz, pero la segunda parte dice que BF tiene que estar en la bisectriz del ángulo CBE. Para eso tenemos que considerar igualmente el ángulo CBE. Entonces tenemos que trazar BE y este sería el ángulo CBE. ¿Se fijan? CBE. Y entonces F no puede estar en donde sea. Ahora sí, este punto no debe estar en donde sea. Tiene que estar en la bisectriz, exactamente ahí, en la bisectriz del ángulo CBE. Muy bien, entonces la última frase, ya podemos llegar a ella. Me dice que demuestre que la medida del ángulo AFB es el promedio de las medidas de los ángulos AEB y ADB. ¿Sí? Vamos a ver cómo se ve eso, porque aquí me están dando entonces en esta parte de aquí me están dando dos pedazos de información. Lo voy a juntar en una sola para no complicar demasiado las cosas, pero necesito ubicar en mi figura quién es AFB, AEB y ADB. Muy bien, entonces esta última frase de hecho me dice lo que tengo que hacer, es decir, tengo que mostrar o explicar por qué la medida del ángulo AFB, que sería este ángulo que está aquí, lo voy a llamar con una letra minúscula F, debe ser igual al promedio de las medidas del AEB y el ADB. ¿De acuerdo? Entonces necesito que F sea el promedio de E más D. Bueno, de E más D entre 2. Pues de hecho eso lo puedo expresar como una pequeña ecuación algebraica. Lo que tengo que probar es que F es igual a E más D entre 2. Lo cual de hecho probablemente lo voy a poder simplificar de esta manera, es decir, 2F igual a E más G. Pero aquí tengo que aclarar que me están pidiendo demostrarlo. Eso quiere decir que esto no es información, esto es algo a lo que yo tengo que llegar. Yo tengo que deducir o explicar por qué F es el promedio de E y D, es decir, por qué F es E más D entre 2. Este es el punto del problema y de hecho aquí podría detenerlos y preguntarles a ustedes ¿por qué? ¿Cuál sería su explicación para decirme que con toda esta información que les di, F es el promedio de E más D entre 2? Bueno, aunque suene cruel, les voy a dejar el problema de tarea, es decir, no voy a dar la explicación ahorita. Este video era simplemente para dar sugerencias acerca de cómo leer problemas de Olimpiada. Honestamente no me importa resolver este problema en particular que acabo de explicar. Los problemas simplemente los uso como pretextos para dar lecciones generales que te pueden servir en otros tipos de problemas. Entonces, aquí hubo algunas lecciones sobre la lectura de los problemas. Léanlo despacio, lean frase por frase y traten siempre de ir haciendo un dibujo, una tabla o alguna representación gráfica, visual, que le ayude a tu cerebro a irse familiarizando con los conceptos del problema. Cada problema nuevo cuenta una historia diferente y es importante que le des chance a tu cerebro, que le des oportunidad a tu cerebro de irse familiarizando con los conceptos antes de empezar propiamente el proceso de análisis del problema. En el próximo video voy a platicar sobre cómo analizar un problema una vez que ya tu mente está familiarizada con los conceptos. Pues bueno, queda de tarea y nos vemos en el siguiente video.